comparecido en la reunión de la OSD en París, en la reunión de post-Busan de la Alianza Global. Gerardo es mexicano, es doctor en Historia Económica por la Universidad de Oxford, Inglaterra, tiene una maestría en Estudios del Desarrollo en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Es director general adjunto en temas de planeación y de G20 en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuenta con una serie de publicaciones, entre las que figuran México y el CAD de la OSD, una relación en construcción, la reforma de la cooperación mexicana en el contexto internacional, los donantes emergentes del Comité de Asistencia al Desarrollo en la OSD, etc. Quisiera agradecer mucho la invitación a LAPSI por invitarme hoy a presentar ante ustedes estos temas sobre Busan y la creación de consensos, especialmente a Luis y a Liliana. Les voy a hablar rápidamente un poco de un tema que está un poco a contrapelo del tema general de esta conferencia, que es no tanto el problema de la graduación de los receptores, o sea, de si los países deben de seguir o no recibiendo ayuda, sino más bien del otro lado de la moneda, o sea, de los países de renta media alta que ya están generando ayuda y en qué condiciones deben de seguir haciéndolo. Un poco la otra parte de la dualidad de las que nos mencionaba ahorita el doctor Muñoz, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de hablar de dos temas, espero tener tiempo para los dos. El primero es simplemente narrarles un poco el proceso que llevó a los cooperantes del sur a participar en la agenda de la efectividad del desarrollo, que es, como saben, una agenda que empezó prácticamente en 2005 con la Declaración de París, y es una agenda que ha sido muy, digamos, pastoreada y llevada por la OSD, el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OSD, que es el club de donantes tradicionales. Y el segundo punto, que a lo mejor todavía tendré tiempo de comentarles, es, bueno, cómo puede los países latinoamericanos de países de renta media alta, cómo deben o cómo pueden integrarse de una manera más coherente a esta agenda. Entonces, bueno, empezaré un poco hablando rápidamente sobre los antecedentes de esta agenda de la efectividad de la ayuda. Bueno, entre paréntesis quisiera decirles que, como decía Liliana, pues yo participé como representante de México en el CAD, ¿no? México es miembro de la OSD, como muchos de ustedes saben, desde el 94. Obviamente no somos un país donante, no somos miembros del CAD, pero por ser miembros de la OSD, pues somos observadores del CAD. Ese es un derecho que tiene cualquier miembro de la OSD a participar en otros comités en los que a lo mejor no necesariamente da el perfil para ser miembro pleno, pero sí da el perfil por ser miembro de la OCDE para ser observador. Entonces ese es un poco el background del que les hablo, ¿no? Y también fui miembro de este grupo de Sherpas que finalmente negoció el documento de Busan, y también del grupo de Sherpas que negoció la creación de la alianza. Entonces es un poco con mucha de mi experiencia personal de las que les voy a hablar hoy. ¿Cuáles son los antecedentes de esta agenda? Bueno, quizás el primer antecedente pues, es el Consenso de Monterrey de 2002, donde se hablaba sobre todo de los montos de ayuda oficial al desarrollo, donde se reiteró este viejo compromiso de los países de donantes tradicionales de dar el 0.7 de su PIB como ayuda al desarrollo, y donde se refrendó la idea de movilizar en mayores recursos financieros para el desarrollo. Pero bueno, hablar de los montos pues llevó también casi implícitamente a la necesidad de hablar de la calidad, y ahí es donde entra la efectividad, el tema de la efectividad de la ayuda con París. O sea, está bien el tema de los montos, pero en los países tradicionales, si ustedes ven la historia de la ayuda, siempre ha habido esta idea de que, bueno, la idea de la ayuda no es muy efectiva, finalmente no sirve para nada, no hay países que realmente
hayan aprovechado la ayuda para salir de su desarrollo, y siempre está latente el problema de qué tan efectiva es esta ayuda y la necesidad de aumentar esa efectividad. Entonces, la Declaración de París aborda abiertamente este tema de la efectividad de la ayuda, pero es una agenda llevada, pues la verdad, promovida, llevada por el CAD. Ahora, rápidamente, esta Declaración de París, pues muchos de ustedes la conocerán, establece 5 principios sobre cómo hacer la ayuda más efectiva. Estos principios son apropiación, alineamiento, armonización, gestión por resultados, mutua responsabilidad, es decir, hacer la ayuda en base a estos principios. No voy a meter mucho en esto porque no tengo mucho tiempo, pero eso fue básicamente lo que hizo la Declaración de París. Ahora, esta Declaración de París está construida, y aquí viene ya un poco lo interesante de la plática, está construida, para cualquiera de ustedes que la haya leído, sobre una lógica bipolar de la cooperación, de la arquitectura de la cooperación internacional que nace de la posguerra. O sea, una lógica donde solamente hay 2 actores, ¿no? Los receptores y los donantes. Son los 2 actores bilaterales, hay países receptores, hay países donantes. La lógica es muy clara. Los países, en la medida en que se desarrollan, ¿no?, pasan de receptores a donantes, se gradúan en algún momento y son una cosa u otra. Esa es la lógica de la arquitectura internacional de la posguerra, que ahorita estamos nosotros presenciando cómo se derrumba, ¿no? Pero sobre eso está construida la Declaración de París. Esa declaración se asume en 2005. Ya para entonces, en realidad, la arquitectura era mucho más compleja. Ya había ONGs, ya estaban metidas fundaciones, ya estaba el sector privado, y más interesante, y a lo que me voy a ceñir en mi intervención, es pues ya hay otros actores, países que no se han graduado, que siguen siendo países en desarrollo, y ahí está el chiste, pero que ya empiezan a dar cooperación en una forma mucho más sistemática. Estamos hablando de China, obviamente, India, Brasil, Turquía, en cierta medida México. Son países que siempre de alguna manera pues daban cooperación sur-sur. Acuérdense, la concepción de la cooperación sur-sur viene de Bandung en los 50, no es un tema nuevo. El punto es que, digamos que hasta el año 2000, pues era una cooperación un poco marginal, no competía realmente con la cooperación norte-sur. Pero pues a partir del año 2000 pues ya no podemos pensar que es una cooperación marginal, en fin, sino que ya, como bien decía el doctor Muñoz hoy, pues empieza a aumentar y empieza a ser sistemáticamente mucho más amplia y empieza a cambiar las reglas del juego. Ahora, la Declaración de París pues no toma en cuenta a todos estos actores y no toma en cuenta a estos, lo que ellos llamaban donantes emergentes. Y ahí entonces viene digamos, el desafío de cómo meter a estos actores a la agenda. La OECD había durante mucho tiempo, DAC es un comité que existe desde hace 50 años. ¿Cómo le había hecho el DAC para meter a actores que se volvían donantes a la agenda? Pues de una manera sencilla. Por ejemplo, España en algún momento fue receptor hasta principios de los 80s, en algún momento se consideró país desarrollado, dejó de ser receptor, simplemente el DAC lo cooptó, es decir, asume mis prácticas, incluso lo metió ingresó al CAD. No es el único caso. Portugal, otro caso. Irlanda, otro caso. El último caso, hace 2 años, Corea. O sea, pasan de receptor a donante bajo la lógica de la arquitectura de la posguerra, adoptan las prácticas del CAD y se vuelven miembros del CAD.
yo empecé a ser el delegado de México ante el CAD en 2005. La respuesta, digamos, intuitiva del CAD ante los nuevos donantes emergentes como China, Brasil, etcétera, era más o menos lo mismo que habían ellos aplicado con los anteriores. O sea, si China ya de pronto pues ya era un donante mucho más que un receptor muy pequeño, pero un donante en serio, la lógica del CAD fue decir, bueno, pues ya tú ya no eres receptor, tú ya eres donante, aquí están las prácticas que nosotros hemos aplicado durante 50 años como donantes, te recomendamos o ¿cómo se dice? Te incitamos a que las apliques y finalmente que entres al DAC, como lo hicieron los anteriores. Claro, esta respuesta pues ya no fue adecuada para las nuevas condiciones de los nuevos donantes. México, siendo aún observador del DAC, pues también pues no nos sentíamos donantes todavía, éramos obviamente un país en desarrollo, no íbamos a tomar simplemente las prácticas del DAC, no sentíamos que hubiera un lugar para nosotros en esta famosa Declaración de París, porque claro, ya no podíamos aparecer como receptores, porque éramos receptores, siempre hemos sido receptores muy marginales, muy marginales, recibimos el 0.00 no sé cuánto del PIB en AOD, pero pues no había un lugar para nosotros, pues no, digo, parte la labor de México, después en parte también Colombia se subió a esta agenda, otros países como el nuestro, empezamos a tratar de buscar, o sea, de cambiar la agenda, de crear un espacio para nosotros en esta agenda, y pues esto ha dado buenos resultados y a eso voy. Nosotros nos volvimos en cierta manera pues un representante informal de la cooperación sur-sur dentro del DAC, y la tarea nuestra pues es un poco sensibilizar y decirle al DAC, bueno, no se puede simplemente jalar a los donantes emergentes hacia la agenda, hay que crear una nueva concepción, hay que crear un nuevo concepto para darles cabida. El primer paso fue ACRA fue, tuvimos una conferencia también cumbre sobre el tema de la efectividad de la ayuda entre París, que fue 2005, y Busan, que fue 2011. Esta fue una conferencia en Accra, en Ghana, en la cual la idea era pues volver a darle momento político a la agenda, a revisar la agenda, y en Accra ya se lograron algunos primeros pasos. En Accra se reconoce, a diferencia de la Declaración de París, se reconoce ya la existencia de estos nuevos actores, ¿no? Se reconoce que pues está la cooperación sur-sur, se reconoce que es diferente, que tiene su especificidad, que tiene su importancia. Se crea un llamado Task Team de cooperación sur-sur, donde se empieza a reflexionar cómo se pueden adaptar la Declaración de París a los nuevos países de renta media. Y finalmente, en la estructura que administraba esta agenda, que se llamaba Grupo de Trabajo sobre la Efectividad de la Ayuda. Esto era un grupo, digamos, subsidiario del CAD, pero que tenía una membresía más amplia. Era aquí donde se discutía la agenda, donde se avanzaba, etcétera, etcétera. Bueno, este grupo originalmente estaba bajo la lógica de la posguerra, construido bajo receptores y donantes. Después de Accra entra un tercer actor bilateral, que son los actores donantes. Entonces ya en Accra hay un paso adelante, pero el siguiente paso fue Busan, y a eso ya con esto voy a concluir esta parte de la plática. Busan, en términos generales, si ustedes ven, pues fue un éxito en el sentido de que ahora sí, a diferencia de París, incluyó a muchos actores, no solamente a los donantes emergentes, sino actores de la sociedad civil, organizaciones multilaterales, grupos parlamentarios, etc. Un primer paso importante de reconocer la diferencia entre lo que había en 2005 y lo que ya estaba claramente en 2011. Un segundo punto fue que la agenda pasó de esta cosa totalmente centrada en la ayuda nada más,
a una agenda pues mucho más amplia sobre donde está bajo la idea esta de la efectividad del desarrollo, donde no nada más tomamos en cuenta la ODE, se toman en cuenta otros flujos de financiamiento, otro tipo de políticas, todo lo que es la agenda de la coherencia de políticas con el desarrollo, etcétera, una ampliación de la agenda. Y finalmente se crea un nuevo foro, que eso siempre también fue un problema con París. París pues fue un foro simplemente anclado en la OECD, llevado por el DAC, y siempre pues bueno, el DAC y la OECD finalmente pues son organizaciones con membresía limitada, y pues por ejemplo para los donantes emergentes siempre era complicado el diálogo con el DAC, porque el DAC representaba a la OECD y no era un grupo de la ONU, etcétera. Y bueno, ya en Busan se decide que no nada más va a ser un secretariado de la OECD quien va a llevar o va a ayudar con la agenda, sino un secretariado mitad Busan y mitad PNUD. Todos estos son como avances muy claves en ajustar la agenda original de París a la nueva realidad, pues 6 años después, que es Busan. Ahora, en relación a los donantes emergentes o a los nuevos cooperantes del sur, aquí lo que hubo, y a mí me parece crucial, es que sí hubo, digamos, un parteaguas en el marco conceptual de cómo asumir a estos, cómo integrar a estos actores a la agenda. El primer, y desde nuestro punto de vista crucial, lo más importante, bueno, de hecho nosotros lo propusimos, fue, está en el párrafo 14, fue especificar que estos nuevos cooperantes del sur iban a integrarse a la agenda bajo responsabilidades diferenciadas. ¿Qué quería decir esto? Que no éramos donantes como los donantes de antes, que no éramos ni Corea, ni España, ni Irlanda, seguíamos siendo país en desarrollo, seguíamos teniendo nuestra pobreza, seguíamos teniendo nuestros desafíos de desarrollo, desigualdad. Por lo tanto, no podíamos tomar el mismo nivel de responsabilidad en esta agenda en tanto donantes que los donantes tradicionales. O sea, sería absurdo pensar que México iba a asumir, por ejemplo, todos esos compromisos que van desde el 0.7, desligar la ayuda, hacerla, coordinarla en cierta forma, armonizarla en cierta forma, en fin, todo el bagaje del DAC. No estábamos nosotros en condiciones de asumirlo simplemente sin más. Estábamos dispuestos, y de ahí lo diferenciado, a asumir responsabilidades de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo. Entonces eso para nosotros fue crucial, lograr que hubiera consenso con este concepto. El segundo concepto, que ese ya no fue introducido por México, sino más bien por China y India, fue insistir que se trataba de una agenda voluntaria. A nosotros nos pareció un poco innecesario, en el sentido de que obviamente es una agenda voluntaria para todos. No hay en toda esta agenda ninguna vinculación jurídica, o sea, todo el mundo está ahí por su propia voluntad, y simplemente remarcar que era voluntaria para los cooperantes del sur, bueno, podía ser, digo, obviamente es un mensaje político importante, pero ya en contenido, para nosotros lo crucial era la idea de establecer que le entrábamos a esta agenda con responsabilidades diferenciadas. Agradecer a la presencia en la mesa de Gerardo, de Diego, y digamos la vuestra en participar en este seminario. Digamos, la idea de este panel es justamente vincular lo que nos presentó el doctor Heraldo Muñoz con estos retos y esta trayectoria que nos ha presentado claramente Gerardo, tratando de pensar y de comenzar entre todos a diseñar las perspectivas de lo que se nos viene. Yo acepto, digamos, humildemente el encargo que Gerardo ha resaltado, en el entendido que justamente se trata de una responsabilidad que busca facilitar, analizar, ayudar, coadyuvar a que
las reflexiones que hoy día tenemos y que vamos a seguir teniendo en los distintos espacios en los que trabajamos y nos encontramos ayuden a que las distintas oportunidades a nivel internacional que se nos ofrecen para trabajar y discutir sobre cooperación efectivamente fortalezcan y se orienten al desarrollo de nuestros países. Quería quizás comenzar con una primera idea, comentando algo de lo señalado por el doctor Muñoz en relación al tema de graduación. La idea que ayer algo ya referimos sobre esta percepción sobre el tema de graduación. Y en el caso del Perú, por ejemplo, se ha constatado en diversos trabajos académicos apuntan esa pista que si bien ha disminuido la desigualdad general en el país, lo que ha ocurrido es que las mejoras en los ingresos está orientada fundamentalmente a algunos sectores, no se distribuye, digamos, uniformemente entre todos, con lo cual finalmente la pobreza rural, particularmente en la zona de la sierra en el Perú y con mayor profundidad en la zona de selva, ha seguido cayendo. En realidad el tema que nos deja el doctor Muñoz es claro. O sea, por un lado es el tema qué indicadores empleamos o se emplea para discutir el tema de un país o se gradúe o no con relación al tema o al flujo de cooperación, y por otro lado está planteado, lo planteó muy bien, la idea de los modelos de desarrollo y cómo se perfeccionan para que lo que hoy estamos viviendo en la región tenga un efecto, digamos, virtuoso hacia adelante y ayude a disminuir las condiciones de precariedad que en muchos lugares se confrontan. Para eso, entonces, digamos, la idea de la cooperación como herramienta clave a ayudarnos a revertir esta situación, ¿no? La cooperación como herramienta que nos permita desarrollar capacidades, desarrollar iniciativas, desarrollar nuevas experiencias y proyectos piloto y ideas piloto para un mejor uso de los recursos y para lograr establecer nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Experiencias que puedan permitir después que se traduzcan en políticas públicas y que se enfrenten de mejor manera todas las condiciones de precariedad que persisten. Estamos, yo creo, en un momento clave en general sobre este tema de la redefinición de la cooperación. Decía Gerardo, el esquema post Segunda Guerra Mundial es el que hoy día parece cuestionado y cambiando, y efectivamente estamos en un tránsito hacia un nuevo esquema con la participación de nuevos actores, pero también con que los países somos de alguna manera más heterogéneos y diferentes. Estamos enfrentando ahora no solamente una idea de mayores volúmenes de ayuda, sino cómo la ayuda y la cooperación efectivamente logra la eficacia del desarrollo. Se trata hoy día de fortalecer el impulso político a un desarrollo más eficaz y que la cooperación contribuya a ello. Se trata que la cooperación también garantice rendición de cuentas para implementar los distintos compromisos en los que estamos, facilitar el intercambio de información, de lecciones aprendidas y apoyar la implementación de los distintos compromisos en cada país. En realidad, yo creo que lo más novedoso en este momento, y que es una tarea también pendiente, tiene que ver con dos cosas. Una primera, con la idea de la multiplicidad de actores en la cooperación. Entonces, cómo encajamos todos en un tema que claramente, como es la cooperación al desarrollo, claramente un tema, digamos, de responsabilidad estatal, y en la cual los distintos actores tienen niveles de responsabilidad, son convocados, son digamos, invocados a formar parte. Entonces, ¿cómo logramos que efectivamente los principios de alineamiento, de armonización, que son fundamentalmente una responsabilidad de orientación por parte de las agencias y los distintos
entidades logran que lo mejor de cada uno de los otros actores también se involucre en esta perspectiva. Yo creo que hay reflexiones sobre el papel de la empresa privada, es un asunto que es clave, que es importante. Hasta dónde el involucramiento de la empresa, yo creo que es importante y hay que ver cómo se abren caminos para ello, se logra insertar, diferenciando lo que es la responsabilidad social empresarial como parte propia de la agenda de las empresas privadas, y más bien en la otra perspectiva cómo las empresas privadas se involucran en esta tarea de la cooperación al desarrollo o del aporte al desarrollo. Y lo mismo para los otros tipos de entidades que se acercan también y se comprometen con el desarrollo. Y el otro tema que creo que es fundamental para lo que nos toca hacia adelante es el asunto de los países duales. Bueno, prácticamente todos los que estamos acá nos identificamos con esta etiqueta, y esta etiqueta requiere todavía mucho de irla limpiando o de irla puliendo. Hay gran heterogeneidad, lo sabemos, de todos los que estamos bajo la etiqueta del dual. Hay países de economías emergentes con bastante fuerza, otros que todavía estamos recién con poco tiempo de experiencia de ofrecer cooperación, otros que tienen indicadores económicos, digamos, muy exitosos, otros que estamos en procesos también de transformación de nuestras herramientas y procesos de desarrollo. Entonces, la heterogeneidad es grande. Es como lo común, que es ubicarnos como países receptores y a la vez aportadores de cooperación en términos de cooperación técnica, cooperación sur-sur y triangular, nos lleva a reflexionar más sobre nosotros mismos y lo que podemos hacer, organizar, identificarnos y asumir compromisos en un esquema mundial que va teniendo cambios y va a seguir teniendo cambios. Hay muchas dinámicas económicas y sociales que ocurren en el mundo, y esta condición de países duales yo creo que nos llama a reflexionar y a identificar bien nuestras condiciones y articularnos bien con los distintos países que apoyan decididamente a la cooperación, que son países, digamos, donantes tradicionales que están comprometidos con todos estos procesos, y ahí ir generando una nueva dinámica que garantice para todas nuestras sociedades las mejores condiciones de desarrollo y también las mejores condiciones para que los procesos políticos y sociales sigan teniendo por delante a las mujeres y hombres de cada uno de nuestros pueblos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias en primer lugar a la Agencia Peruana de Cooperación y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú por la invitación. Muchas gracias a quienes me acompañan en la mesa por su presencia. Lamentablemente recién estoy arribando desde Dubái, vine directo del aeropuerto, escuché la última parte de la presentación del doctor Braco y pude escuchar a mi amigo el doctor Cárdenas. Yo creo que lo primero, y antes de comenzar, no escuché y lamento no haber escuchado a mi amigo Heraldo Muñoz, pero conozco algo de lo que hemos discutido en los últimos 2 años en Nueva York con respecto a lo que significa el cambio y la discusión conceptual con respecto a la graduación, no solo a nivel del Sistema de Naciones Unidas a través fundamentalmente del Perú, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino también a nivel global. Pero desde nuestra perspectiva nosotros tenemos una discusión más conceptual, política, vinculada a este tema. En primer lugar, porque para nosotros ahí no confundimos crecimiento económico con desarrollo. Es una definición que parece obvia, pero que implica una discusión bastante más amplia y profunda luego que se ingresa en este debate. El crecimiento económico no puede, o sea, el GDP per cápita o el PIB per cápita no puede ser la medida de desarrollo de los países por muchísimas razones. En primer lugar, porque esconde los elementos de distribución que son clave para poder generar cohesiones sociales imprescindibles para llevar adelante el proceso de desarrollo de un país.
pero al mismo tiempo esconde cualquier promedio los problemas enormes de los bolsones de pobreza y vulnerabilidades estructurales que los países como en América Latina en particular tenemos normalmente. Es muy paradigmático, seguramente lo han dicho muchos en la mesa, que América Latina en los últimos años ha tenido un incremento enorme de su renta per cápita, pero basada en una estructura básicamente, con algunas excepciones, está basada fundamentalmente por el cambio geocomercial que se ha dado, geoeconómico que se ha dado en el mundo. Todos somos conscientes que la irrupción de la emergencia de China como emergente del este de Asia ha generado que los commodities de esta región, que durante la década del 60 y del 70 han visto como una maldición en los términos de intercambio, hoy ha generado una realidad económica totalmente distinta. Sea por la agricultura, los commodities vinculados a los alimentos, como en el sur de Sudamérica, Argentina, Uruguay, parte de Brasil, o sea por los minerales, básicamente, que ha sido el impulso central en la zona del Pacífico, más allá de los esfuerzos de diversificación económica que ha habido. Paradigmáticamente, en un país que es visto como un modelo de su capacidad de desarrollo económico como Chile, el 50% de su ingreso sigue siendo la exportación del cobre, más allá de todos los esfuerzos que pueda haber hecho con respecto a la diversificación de su economía y a la sofisticación de sus capacidades de desarrollo económico. Por lo tanto, acá hay un problema conceptual importante. Si no debatimos políticamente que seguir midiendo el desarrollo pura y exclusivamente a partir del concepto de crecimiento económico es un error conceptual importante, de ahí vamos a derivar en realidad a una cantidad de conclusiones que nos llevan a, yo diría, a un camino diferente de la búsqueda de cuál es la razón por la cual queremos y sentimos que tenemos que mantener la cooperación. La razón fundamental de este debate, y esto no es solamente por todo el resto de América Latina, porque muchos han pasado a países de renta media y algunos países de renta media alta, y la discusión de graduación o degradación, graduation o gradation, en la discusión en el PNUD, no es una discusión baladí, no es solamente por querer seguir recibiendo fondos. El problema más profundo es que en realidad no reconocer las enormes vulnerabilidades persistentes, estructurales en nuestros países, que tenemos muy claro no se resuelven solo con el crecimiento económico, y que necesitamos generar mayores capacidades y mejorar nuestra capacidad de calidad de política pública, y que solo con las capacidades nacionales no lo vamos a lograr, la necesidad de cooperación se transforma en un elemento clave en esta etapa de desarrollo de los países de renta media. Por lo tanto, una cooperación que no tiende a transformarse en la mejora de capacidades de un país y que genera, por lo tanto, en el correr del tiempo, en las capacidades nacionales suficientes para que esa política de cooperación se transforme en política pública permanente de un país, no es cooperación, es otra cosa. Hay países, en Uruguay pasó, pasa, donde recibimos cooperación, en algunos casos 15 o 20 años en una política pública determinada. Nosotros cuando llegamos al gobierno y creamos la Agencia Uruguaya de Cooperación, nuestras principales discusiones era evaluar si eso era cooperación o era otra cosa. Porque si en 15 años no habíamos aprendido a generar las condiciones para que el país tuviese la capacidad de llevar adelante ese tema, en realidad lo que estábamos haciendo era tercerizar la responsabilidad del Estado en la política pública. Y esa es una tentación en América Latina permanente. Y es un error nuestro, no de los países que generan la ayuda o los donantes. Ese es un error principal. Y por lo tanto, cuando uno por el crecimiento económico le dice que se gradúa, pero mantiene las vulnerabilidades estructurales en la pobreza y la indigencia y la desigualdad, pero al mismo tiempo tiene un Estado que no ha generado las capacidades, porque la cooperación no ha generado la transferencia de capacidades para poder afrontar una política pública de calidad, nos vamos enfrentando a un problema en la actualidad donde empezamos a tener límites a la capacidad de nuestro desarrollo que no pasan solamente por los presupuestos, sino que empieza a pasar porque no tenemos las capacidades técnicas para hacer adelante esos pasos. Por lo tanto, termino diciéndoles, la cooperación hoy es más necesaria que nunca en América Latina porque estamos llegando a un momento crítico de nuestra capacidad de desarrollo. Porque, como dije, el concepto de desarrollo es mucho más amplio que el crecimiento económico. En segundo lugar, las vulnerabilidades estructurales siguen presentes en todos nuestros países. Un cambio de ciclo, y tendremos que ver si alguno de los avances de que hoy todos hablamos en los países de América Latina, cuánto revierten y a qué velocidad. Y todos sabemos que cuando un avance social revierte, es mucho más lo que se pierde para volver a recuperarlo el tiempo que el tiempo en el que se revierte. Por lo tanto, la capacidad de generar condiciones para que esas vulnerabilidades no se transformen en elementos, en el diseño de nuestra política pública, en elementos de flaqueza en el desarrollo, nos lleva a un concepto clave.
es necesaria la consolidación no solo de nuestro crecimiento económico, sino de nuestras capacidades, y por lo tanto la cooperación es clave para consolidar los procesos en América Latina.